Pues Azucena no puede creer el éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue creciendo en la aprobación. Expectativa, y al final cantándolo como un logro a la buena relación, ¿no? Como un bueno, y anunciando su plan de 18 puntos. No le fue mal, hay que ver, es la tercera vez que pasan estos eventos sobre Donald Trump, y las 3 veces le va bien, Ujú, genera algo de unidad y de empatía hacia ella. claro. Entonces continuó subiendo, aunque Fíjate, fuera la un poco, diferencia de Sheinbaum con Andrés Manuel se buscaba el enemigo en casa, y ¿no? ese es de fuera. Y esto Ese, y eso en algún momento también empezó a cansar con López sí, Obrador. Y ahora, sí, pues, qué mejor que el enemigo venga de fuera, que sea Estados Unidos. Bueno, no que mejor en el sentido económico, evidentemente, no. para la popularidad. Que venga a Estados Unidos y entonces, pues, ¿quién no se va a poner lado a lado con la presidenta? Exacto, ojo, Ujú, y no se lo buscó, o sea, es real, existe y apareció, ¿no? ujú. No es que ella lo haya creado, Ujú. porque López Obrador intentó, como cuando pidió a España que pida Ajá. disculpas, o que nos regresen el penacho, o sea, sí intentó buscar enemigos fuera, no le funcionó. Para Claudia sí hay un enemigo fuera que es real, que apareció y que permanentemente nos está amenazando. Entonces le funciona, genera una empatía y lleva ya 5 semanas creciendo. 70.3% de aprobación según la encuesta de Roy Sí. Campos, sube .2. Punto 3. Punto 3. Sí, punto Punto 3. 3. Punto 3, correcto. Nico Cuauhtémoc Blanco le hizo lo que el viento a Juárez a la presidenta, Neteuchitlán, Para nada. ella fueron temas superados, ya no están con ella. O sea, ella los dejó pasar, se hizo a un lado, la fiscalía fue el caso Teuchitlán, el Congreso fue el caso Cuauhtémoc Blanco, y ya, y los dejó pasar, no le afectan a ella. Ahora le toca absorber todo el resto a Morena Sí, como partido, ¿no? Todas estas indefiniciones y sí, estos pleitos de que Dan Augusto, que Cuauhtémoc, que Monreal, creo que ahí sí Morena puede resultar un poquito raspado, pero sale sí. mejor la presidenta, supongo, calificada que Morena. Oye, a Morena le tocaría si hubiera una oposición donde tuviera una opción, ¿no? Pero mientras no haya una opción, pues nada más se cambian las opiniones, pero Claro. no la fuerza de No, Morena. la única oposición que tiene Morena es adentro de Morena. O sea, que Así sí es, le haga así es, peso es adentro de Morena, porque afuera, solo, así es, así es. ¿no? Y cuando surge una oposición, pues probablemente surja de adentro de Morena. Así es. Bueno, pues entonces llega 6 meses la presidenta con 70.3% de aprobación, que es una gran calificación, sin duda, Magnífica, Roy. Eres magnífica. muy amable como siempre, querido Roy Campos. Sí, no, pues ahora sí que le dio todas las respuestas que no quería escuchar ella, este, porque pues ella ansía, pues obviamente, pues no hay periodismo neutral, pues ella ansía que le vaya mal, que esté en 30%, como Donald Trump, que está en 40%, increíble, el señor no lleva ni 3 meses, Donald Trump, y ya nadie lo quiere, pero acá no, acá se van a lo bajito y 7 de 10 la quieren a Claudia, y cuando el País de España y el Financiero lo paran en 82, 83%. Y aquí me pidieron que también cubriera lo de la elección a jueces, y aquí le toca a Gutiérrez Priego dar sus razones, pero básicamente, pues Ciro ahora sí que enchueca la boca porque pues no le gustan ese tipo de personajes de izquierda. Pueda democratizar el Poder Judicial. Es correcto, porque si no se ¿Y convence cuál a la sería en gente. ese caso, César, su propuesta? Usted, especialista en derecho militar, en seguridad nacional, para llegar a un electorado y decir, Así es. yo debo ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, de la nueva Corte de Justicia. En mi caso personal, sí, yo tengo muchas propuestas, pero las puedo resumir en que acabemos con la corrupción, que tengamos una política de puertas abiertas, de que podamos comunicar directamente con el pueblo de México, que podamos escuchar cuál es la narrativa real de lo que sucede en las calles. Por Tómala. eso, en mi caso personal, quiero ir a los lugares más afectados, en donde menos puede llegar la justicia, y el lema principal de mi campaña es hasta que la justicia se convierta en ley. Me parece que si nosotros sabemos comunicar y poder llevar ante una realidad estas propuestas, será todo un éxito. Tómala. Pero ¿qué es para un ministro de la Suprema Corte una política de puertas abiertas? Un ministro de la Suprema Corte hace otras cosas. ¿Qué es una política de Me queda puertas claro, Ciro. abiertas? No para un político, eso lo entendemos muy bien, para un ministro de la Suprema Corte. Sí, el grave problema que nosotros hemos tenido es que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son el máximo puesto que se aspira en el Poder Judicial de la Federación, no conocen la realidad de lo que sucede, no conocen lo que vive la gente en el día a día. Hay muchísimos temas que pueden ser muy sencillos de orientar, y esa cercanía con la gente, con la realidad que sucede, para no perder el piso y entender qué es lo que se vive en el día a día,
me parece que es muy importante porque tiene que ver también con la comunicación y poner el ejemplo a todos los demás miembros del Poder Judicial. Por eso creo que sí se necesita una política de puertas abiertas y que tiene que ser el ejemplo que ponen los ministros para con el pueblo de México, porque es el ejemplo que tienen que llevar a cabo tanto magistrados como jueces. Tómala. ¿Y por qué sí votar por César Mario Gutiérrez Priego? ¿Por qué sí, César? En primer lugar, porque yo viví injusticias en mi vida personal y yo me convertí en abogado por esas injusticias. Ha causado polémica a lo mejor el inicio de campaña que he tenido, pero si yo me convertí en abogado por un caso en específico, como el de mi señor padre, Sí, con su padre. Sí. obviamente, pues yo quiero comunicarle a la gente qué fue lo que yo viví, la complicación que yo tuve. Y por supuesto que hay muchísima gente que se identifica con el caso y me parece que lo más importante es acabar con la corrupción, acabar con las injusticias y si nosotros vamos a decidir, tenemos que hacerlo con la ley en la mano. Sin importar en este caso, en mi caso personal, la ideología de izquierda que yo tengo y que además siempre ha sido muy claro, he sido muy directo, ha sido muy marcado. Pero no me pueden decir que yo voy a decidir de una forma en específico porque nunca he tenido la oportunidad ni de ser juez, ni de ser magistrado, ni de ser ministro de la Corte. Eso sería prejuzgar. Pero me parece que incluso tiene que ser uno muy abierto y decir, esta es mi forma de pensar, esto es lo que yo creo que debe de ser. Y cuando yo llegue con la ley en la mano y con la justicia, me parece que es como uno puede llegar a las mejores resoluciones, no por intereses ni políticos ni económicos, con la ley en la mano, la justicia. Qué interesante escucharlo. Casi Tómala, porque aquí le está diciendo que es de izquierda y aquí ya en el cierre creo que aquí le plantea, vamos a ver. lo hemos hecho con otros aspirantes. Sí, aquí le va a preguntar ya su cierre, pero es muy interesante que no es hipócrita a Gutiérrez Priego, le dice, soy de izquierda y qué. Le damos, tiene usted 45, 60 segundos, dígale a la Cámara lo que quiera de por qué usted sería un buen ministro de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, Ciro, porque tengo la oportunidad histórica de cambiar la percepción que tenía la sociedad mexicana de mi familia. En segundo lugar, porque quiero que la justicia se convierta en ley. Evitar que nosotros sigamos viendo resoluciones de carácter legaloide en donde se justifique las injusticias y se diga, podrá ser injusto, pero es legal. Me parece que eso es muy importante. Y en tercer lugar, Ciro, porque creo que es mi obligación por lo que yo viví, que no vuelva a sucederle a ningún ciudadano mexicano, a ninguna persona del pueblo, ni a ninguna familia lo que yo viví en carne propia. Tómala. César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte. Tómala, básicamente, perdón por haber brincado, pero en ese espacio se puso a hablar del caso de su papá, que él fue el zar antidrogas y que él dice que fue injustamente culpado por la administración de Cedillo y pues sí hizo una marca, una mella en su corazón, porque fíjate que hasta hubo una película ya por el 99-2000 que se llamó Tráfico, con Michael Douglas y Benicio del Toro, pues pusieron al papá de él como actor. Claro, cambiaron los nombres para que no los demandaran, sobre un general corrupto que trabajaba para el crimen organizado. Entonces, sí marcó su vida de Gutiérrez Priego, por eso quiere ser ministro de la Corte, pero aquí lo que me llama la atención es que dice, voy a ser de puertas abiertas. ¿Qué significa? Y Ciro, pues es un hombre privilegiado que trabaja en un estudio climatizado, en una buena colonia de la Ciudad de México, alejado de los problemas. Pues lo mismo pasa lo que pasa con Ciro Gómez en el periodismo es lo que pasa con los ministros de la Corte. Por ejemplo, ¿qué cercanía va a tener con el pueblo este hombre que trabajó en la administración de Calderón, en el gabinete de Calderón, Medina Mora, que le condonaba impuestos a los grandes ricos, a los ricos de México, los que se creían dueños de México? ¿Qué cercanía puede tener Medina Mora, que ahorita todavía, desgraciadamente, es ministro de la Corte? ¿Cómo puede pelear por la gente indígena, por la gente negra en México, por la diversidad sexual? Pues no, un hombre que no aparece nunca, anda con una toga cobrando los grandes millones más que otros países industriales, pues todo eso va a cambiar, ¿no? Entonces, pues me llena de mucho gusto ver que se va a renovar el Poder Judicial. Ya cambió la actitud de los medios de comunicación en ese aspecto, de que ya no pueden hacer nada. Es ley, vamos a elegir a nuestros jueces y me interesa mucho que este hombre dice, soy de izquierda, si tú me apoyas, yo voy a estar ahí. Entonces, el panista obviamente dice, yo no te voy a apoyar, claro, porque no es hipócrita. En cambio, estos que se dicen doctos, jurisperitos, dicen, no, yo veo por México. No es cierto, todos tenemos una ideología, fuera máscaras y vamos todos para adelante. Entonces, sobre lo de Azucena, te digo, no lo pueden creer, que y reconoció que no tiene Morena oposición. Básicamente es lo que está sucediendo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.